Decíamos que hay un rol fundamental, que es el del coordinador, que no es el líder, o puede ser el líder, pero en este caso hay una función, cumple una función que es diferente, que tiende a ser el garante del cumplimiento de los objetivos, ¿sí? Que tiende a ser el garante del desarrollo del camino del grupo. El coordinador es un facilitador, que no es lo mismo que un conductor o quien maneja un grupo, sino un facilitador, facilita, guía, acompaña. El coordinador debe ser un copensador, debe pensar con el otro, no pensar por el otro. Su función consiste en crear, mantener y fomentar la comunicación, democratizar la comunicación a través de un desarrollo progresivo donde coinciden didáctica, ¿sí?, la forma de comunicación, podríamos decir, el aprendizaje y la operatividad. La operatividad es lo concreto. También tiene aspectos del señalamiento, tiene que señalar con mucho respeto las situaciones que deben abordarse. También tiene que tener herramientas para interpretar algunas cuestiones, fundamentalmente esto que estuvimos viendo antes, ¿no? Los roles, los abordajes, los caminos, las estrategias, y tener algo muy claro, que es una frase muy, parece contradictoria, que es lo obvio es invisible, ¿sí?, o desocultar lo obvio, y esto tiene que ver con que a veces uno lo obvio como un par de anteojos los tiene frente a sus ojos, pero no está todo el día mirándolo, sino que está viendo más allá, ¿sí? Y ese anteojo invisible también es parte de una situación, es parte de esta trama compleja de relaciones entre los sujetos. La forma de coordinación de un grupo determinado va a depender tanto del estilo personal del coordinador como de la actividad que este grupo tenga que desarrollar, como también de los objetivos implícitos y explícitos de esa organización. Podemos decir que la tarea del coordinador tiene que ver con mantener con el grupo una relación asimétrica, requerida por su rol específico de copensador. Esto no quiere decir que sea el dueño ni una autoridad que va a impartir justicia en el grupo, ¿sí? Su tarea consiste en reflexionar con el grupo acerca de la relación que los integrantes del mismo establecen entre sí y con la tarea prescripta. Cuenta con dos herramientas, decíamos, el señalamiento, que opera sobre lo explícito, ¿sí?, sobre lo que se dice, y la interpretación, que son hipótesis acerca del acontecer implícito, de lo que, digamos, está sucediendo, pero que no está explicitado. Estas interpretaciones tienden a explicitar hechos o procesos grupales que no aparecen como manifiestos a los integrantes del grupo y que funcionan como obstáculo para el logro del objetivo grupal. El coordinador ayuda a los miembros del grupo a pensar abordando el obstáculo epistemológico que son los conocimientos y certezas que cada uno trae al grupo, ¿sí?, las matrices que cada uno trae al grupo y que opera en el campo de las dificultades de la tarea y la red de comunicaciones, ¿sí? Antes decíamos de la transformación, de la necesidad, acción y aprendizaje y el aprender a pensar. Esto es fundamental. El coordinador tiene que tener muy claro este aprender a pensar y poder interpretar estos obstáculos epistemológicos que tienen que ver con las matrices, con los conocimientos que cada uno trae y poder trasvasarlos, transformarlos y atravesarlos, ¿sí? Es importante poder poner estas obviedades en discusión porque tienen que ver a veces con el sentido común, y el sentido común no es el mejor amigo del aprendizaje, porque el sentido común son cuestiones que están establecidas justamente por el sentido común, pero no siempre son correctas, ¿sí? Entonces, en verdad hay que tener un sentido trascendente de lo común, que tiene que ver con un sentido del conocimiento, el sentido del aprendizaje, el sentido de la enseñanza, el sentido de la transformación y de la evolución del conocimiento.
Hay algunos aspectos que tienen que ver ahora con límites éticos, ¿sí? Quien coordina un grupo debe respetar la autodeterminación del grupo, tomar los emergentes como parte del proceso del grupo y no como ataques personales, reconocer siempre que el otro tiene saber propio que hay que respetar y sus tiempos también que hay que respetar, y tiempos para incorporar nuevos aprendizajes. Que en el proceso grupal me pasan cosas, a todos los sujetos del grupo le van a pasar cosas, sentimientos de simpatía, sentimientos de antipatía con respecto a algunos miembros del grupo o algunos tiempos o algunas temáticas o algunas situaciones, lo que hay que explicitar, y es parte de los aprendizajes que hace quien coordina. Todos aprenden en un grupo, en distintos tiempos, de distintas formas, pero todos aprenden. Y todos participan, y todos actúan, y todos colaboran con el grupo, y con el crecimiento y la transformación del grupo, y con el camino hacia al lograr el objetivo o la tarea. Es parte de la estructura organizacional, con objetivos, misión, visión y valores establecidos, que debe conocerlos y respetarlos. Asimismo, debe informar y consultar con sus referentes cualquier cambio en las definiciones que afectan el desarrollo del grupo o de la tarea. Así también el coordinador, por último, tiene que tener en cuenta que en algunos grupos se es ave de paso, que uno llega de contextos distintos, de culturas distintas, de historias, realidades socioeconómicas diferentes, y el proceso grupal no solo va a modificar a los sujetos participantes del grupo, sino también lo modifica uno mismo en el rol de coordinador, ¿sí? Es fundamental el respeto a las personas y el respeto a la tarea. En el proceso grupal hay 3 momentos fundamentales: la pretarea, la tarea y el proyecto. Bueno, dentro del proceso grupal tenemos 3 momentos. La pretarea, que es el momento en el cual emergen, técnicamente Pichon Rivière le llama ansiedades, que en verdad son situaciones que tienen que ver con miedos, ¿sí? En los sujetos. Son el temor a la pérdida, a perder situaciones, cuestiones de estructuras preexistentes de la persona, y el miedo al ataque, ¿sí? A que a veces en un grupo alguien explicita algo y hay sujetos, hay personas que lo toman de una manera personal, que se sienten atacadas y no fue la intención. Y esto sucede en el momento de la pretarea. La pretarea fundamentalmente tiene que ver con un momento donde muchas veces se ponen en juego estos miedos, estos temores, y van como trabando el entrar en la tarea, que es el objetivo del grupo, ¿sí? Que tiene que ver con la finalidad del grupo. Lo que se observa en la pretarea, en este momento del trabajo grupal, es que son maneras o formas de no entrar en la tarea, ¿sí? Hablar de otras cosas, no entrar en tema, silencios profundos, ¿sí? Entonces hay que estar atento a esa situación, hay que estar atentos a esa situación. El segundo momento es la tarea, donde el grupo elabora estas ansiedades básicas, donde lo pueden hablar, donde pueden explicitar, dijimos, el temor a la pérdida y el miedo al ataque, ¿sí? La tarea explícita es trabajar sobre un determinado tema. La tarea implícita es poder trabajar sobre estos 2 miedos, estos temores que decíamos, estas ansiedades que aparecen frente al obstáculo. La tarea es el proceso por el cual los integrantes de un grupo recorren un camino, superando el aislamiento individual, cuestionando las certezas, pudiendo integrar los aportes de otros. Es un proceso creativo. Su riqueza radica en el proceso mismo, donde lo importante es el paso mismo de construcción de una nueva estructura vincular, de una nueva relación vincular. Podemos enunciarla como una superación dialéctica del caos o de la desorganización, ¿sí? La tarea es un acto creativo que se realiza en un cuestionamiento de lo familiar,
de lo familiar entendido como lo cotidiano, trabajando sobre la comunicación, sobre las fantasías, sobre los deseos, sobre las ideologías, sobre los sueños, ¿sí? E implica atravesar obstáculos, atravesar las barreras que generan un estancamiento en el aprendizaje y un deterioro en la comunicación. Si yo me quedo en la pretarea, con los miedos, con el temor a la pérdida, con el miedo al ataque, con el miedo al cambio, ¿sí? A la transformación, me quedo estancado. No hay aprendizaje y hay un deterioro en la comunicación y esto va a impedir la tarea, ¿sí? Impedir la tarea significa no llegar o atrasarse o dificultarse la llegada a los logros, ¿sí? A los objetivos propuestos por el grupo. La tercera etapa es el proyecto, que es el momento en el cual el grupo se plantea objetivos que son más allá del aquí y del ahora. Surge cuando se ha logrado una pertenencia. Ya vamos a ver este concepto más adelante, pero entendemos lo que es pertenencia. Surge el proyecto cuando se ha logrado una pertenencia de los miembros al grupo. Se concreta entonces una planificación. Digamos, es una etapa más avanzada, posterior a la tarea, que tiene que ver con una, de alguna manera podemos decir, introyección en el trabajo concreto de planificación futura desde el aquí y el ahora, pero pensando en el futuro próximo, siempre a partir de los objetivos propuestos por el grupo. Las ideas, el aprender a pensar, la creación, siempre van a estar ligadas al concepto de salud. Acá hay un concepto de salud que tiene que ver más con la salud mental de Pichon-Rivière, que él la entiende como la adaptación activa a la realidad, ¿sí? Por lo tanto, este concepto de salud, adaptación activa a la realidad, es sinónimo de crecimiento y evolución, tanto de la tarea como del grupo como de los sujetos. El miedo al cambio, la repetición, las conductas estereotipadas, darán como resultado enfermedad, o sea, no hay una adaptación activa a la realidad, o una adaptación pasiva a la realidad, lo que es sinónimo de no estar encontrando ni siguiendo el sendero de la tarea. Cuando hablamos de calidad institucional o calidad organizacional, hablamos de todo un proceso de transformación que involucra no solo al cambio tecnológico, sino a las maneras de pensar y de pensarse. Ustedes están viendo ahora una figura que es el famoso cono invertido de Pichon-Rivière, que muestra cómo es el movimiento, el desarrollo, para poder analizar y evaluar el desarrollo del grupo, ¿sí? Es una escala de evaluación de la interacción, pero nos sirve para ver en qué momentos de este esquema están los grupos, ¿sí? Este esquema es representado por un cono invertido, recorrido en su interior, como ven, por una espiral que da cuenta de una situación dialéctica, ¿sí? De contradicción, de movimiento, y está atravesado por 7 vectores descritos por Pichon-Rivière. Como los ven acá, pertinencia, cooperación, afiliación o pertenencia, comunicación, aprendizaje y tele. Ya vamos a explicar cada uno de ellos. En la parte superior está lo manifiesto o explícito, y en la superior lo latente o implícito, ¿sí? Ya lo vamos a ir explicando. Los vectores son un concepto que la psicología social toma de la matemática y la física, utilizándolos para representar las fuerzas con una dirección, un sentido y una intensidad. Se puede pensar que el cono es la representación de un campo de acción, donde a partir de las variables de análisis, que son los vectores, es posible dar cuenta de cómo circula el intercambio entre los sujetos y pensar de alguna manera tácticas o momentos para proyectar o para desarrollar o para intervenir justamente en el devenir del grupo. Los obstáculos,
se manifiestan como una resistencia al cambio. ¿Sí? Decíamos, aparte de los miedos, el temor, el temor a la pérdida y el miedo al cambio, ¿sí? Se manifiestan como resistencias al cambio. Hay una negación ante la nueva propuesta de aprendizaje y transformación. Los miedos básicos, que decíamos, el miedo a la pérdida, el miedo al ataque, juegan acá como una resistencia al cambio. El coordinador o el que pueda detectar esto, siendo parte de un grupo y teniendo las herramientas, se tiene que preguntar, ¿qué está pasando? ¿Qué subyace en este obstáculo? ¿Qué hay? ¿Qué es lo implícito? ¿Qué hay que interpretar en esta situación? ¿Qué interpreto que genera conflicto? ¿Qué es lo que no se está diciendo? ¿Sí? Desocultar lo obvio. ¿Sí? En ese movimiento dialéctico de indagación y esclarecimiento es que se puede avanzar de lo explícito, de lo que todos dicen, a lo implícito, ¿sí? Pasando justamente por los vectores, ¿no? A partir de la comunicación, del aprendizaje, de la afiliación, de sentirse parte del grupo, de la cooperación, de la pertinencia, ¿sí? Pertinencia en términos de adecuación de lo que se está trabajando. Ya vamos a ver qué es el tele. Y de lo manifiesto, de lo que se dice, podemos ir desocultar y explicitar lo que está latente, lo que está implícito. Lo explícito es lo que vemos, lo manifiesto. Y a partir de ello es posible pensar y trabajar para llegar a lo latente, a lo implícito. En este lugar, implícitos se encuentran los miedos básicos que operan como resistencia, claro, porque nadie va a decir tengo miedo a cambiar, tengo miedo al ataque, no, uno tiene que interpretar, es muy difícil, pero son pequeñas herramientas y conocimientos que pueden ser de mucha ayuda en su tarea. Vamos con los vectores, ¿sí? Los vectores son un concepto, decíamos que la psicología social toma de la matemática y la física, que se utilizan para determinar fuerzas que tienen dirección, sentido e intensidad. Afiliación o pertenencia podemos definirlos en cuanto al grado de ligazón, de unión que los integrantes van teniendo entre sí y con la tarea. No solo entre sí, sino también con la tarea, ¿sí? Hacen referencia a la cohesión grupal. Podemos decir que la afiliación se da en los momentos en que los sujetos aún se consideran no significativos entre ellos y por lo tanto con la tarea. O sea, es como un primer momento, ¿no? Esto luego va a ir avanzando y yo me voy a sentir perteneciente al grupo, ¿sí? La pertenencia implica un grado mayor que la afiliación, ¿sí? Digamos, es como yo me afilio a un club, pero después en mi devenir, en mi actuar en el club, en visitar, en conocer a las personas, voy logrando una pertenencia, ¿sí? Repito, la pertenencia implica un grado mayor de cohesión, de identificación con los otros. El objetivo es que los sujetos sean capaces de integrarse al grupo, planificar las acciones para concretar la tarea, ser parte del proceso grupal. Podríamos pensar también la pertenencia en etapas en relación a los organizadores grupales, tarea y mutua representación interna, ¿sí? Esto se va desarrollando con el tiempo. Obviamente, a mayor mutua representación interna nos vamos conociendo, yo voy logrando mayor pertenencia. Y a medida que conozco más la tarea, también voy logrando mayor pertenencia. Hay una segunda etapa que se caracteriza por el inicio de la integración, donde la situación grupal es más conocida y los acercamientos se dan por subgrupos. Hay mayor familiaridad entre los sujetos y comienzan a gestarse alianzas. Seguimos con la pertenencia. La tercera etapa de la pertenencia es a partir de la interacción sostenida. Es el momento del fortalecimiento del proceso y a partir del proyecto dar cuenta y trabajar sobre la finitud del grupo, sobre la finalidad del grupo. Vamos con la cooperación. Es un punto clave, aquel en el que es posible admitir que no sabemos algo, sea desde los integrantes o sea desde el equipo. Es la manifestación de la posibilidad de renuncia a la omnipotencia, del saberlo todo y reducir ese ego o ese narcisismo de creer que uno sabe todo. En ese momento se adopta una actitud de indagación, de
investigación y de reconocimiento de los otros como importante en mi proceso. Y no solo de reconocimiento de los otros, sino también de la palabra de los otros, del pensar, del decir y del saber de los otros. Vamos a la pertinencia. La pertinencia consiste en la posibilidad de que el sujeto se centre e incluya en la tarea prescripta y en el esclarecimiento de la misma, ¿sí? Se va abocando concretamente a la tarea. Esta situación es posible cuando los integrantes dan cuenta de un sentimiento de utilidad y de centralidad sobre el trabajo a realizar de manera colectiva y cooperante. Se fija la actividad en la tarea, la importancia de la tarea empieza a tomar un lugar central en los sujetos y en el grupo, y se abocan de una manera colectiva y cooperante a lograr el objetivo. La pertinencia será posible cuando la pertenencia, el sentirse ya parte del grupo, y la cooperación, el trabajar de una manera horizontal y democrática, se instalan, reconociéndola como parte necesaria del proceso de aprendizaje. ¿Sí? El aprendizaje requiere de pertenencia y de cooperación, y obviamente de comunicación. La comunicación es el vehículo, ¿sí?, para lograr el aprendizaje. Y la tele es un término que Pichon Rivière toma de la conceptualización de Jacob Moreno, que expresa la disposición positiva o negativa para trabajar con cada miembro del grupo. Tele es una predisposición ligada a una primera impresión que el otro produce en mí o a mí me produce el otro, ¿sí? Y que a veces es muy compleja de trabajar. Vieron que yo no sé por qué este tipo me cae mal, y tiene que ver con subjetividades y con matrices, y a veces no tiene que ver con cuestiones objetivas del otro. Esto hay que tenerlo en cuenta porque a veces la tele juega mala pasada y termina definiendo situaciones que no debería definir, ¿sí? Aprendizaje es la apropiación instrumental de la realidad para modificarla. El aprendizaje no es solo una cuestión teórica, sino que es práctica, pragmática. Apropiación instrumental de la realidad para modificarla. Está íntimamente relacionada con la idea de adaptación activa a la realidad, decíamos, de salud mental, ¿sí? Cuando hay aprendizaje, hay salud mental. Aprendizaje está íntimamente relacionado con la idea de adaptación activa a la realidad. En tanto, esta implica una relación dialéctica mutuamente modificante y enriquecedora entre sujeto y medio. Se modifica el sujeto y se modifica el medio, se transforma el sujeto y se transforma el medio, ¿sí? En el contexto de los grupos humanos, el aprendizaje es uno de los 6 vectores o fenómenos grupales universales. Quiere decir que en todas las comunidades, en todos los contextos, en todas las sociedades, el aprendizaje es un vector fundamental de desarrollo humano. Vamos a ver un concepto de aprendizaje. Aprender a realizar una lectura de la realidad, una lectura coherente, no aceptación acrítica de normas y valores. Por el contrario, apuntamos a una lectura que implique capacidad de evaluación y creatividad, de transformación de lo real. Esta concepción del aprendizaje como práctica, como praxis, como relación dialéctica, nos lleva necesariamente a postular que el enseñar y el aprender constituyen una unidad, aunque son 2 procesos, pero constituyen una unidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque siempre que se aprende, se puede enseñar, y siempre que se está enseñando, se puede aprender. Podemos decir que a nivel grupal, el aprendizaje es concebido como uno de los vectores de la situación de grupo. En este sentido, ¿sí?, en este sentido, se logra por la suma de la información de los integrantes del grupo, cumpliéndose en un momento dado la ley de la dialéctica de transformación de cantidad en calidad, ¿sí? En el aprendizaje va sumando información. Esta información, decíamos, tiene que ser coherente, tiene que ser no una aceptación acrítica, sino una lectura crítica de la realidad, una idea, conceptos y situaciones analizadas, ¿sí? Críticamente. Decíamos que el aprendizaje se logra por la suma de información de los integrantes del grupo, cumpliéndose en un momento dado la ley de la dialéctica de transformación de cantidad en calidad.
se produce un cambio cualitativo en el grupo, que se traduce en términos de resolución de ansiedades. O sea, ¿se acuerdan las ansiedades? El temor al ataque, el temor a la pérdida, el temor al cambio. Eso se transforma, ¿sí? Se supera y aparece una adaptación activa a la realidad, a la creatividad, y aparecen los proyectos. Vamos con el vector comunicación, intercambio de mensajes en el contexto de un mundo de señales, que todos saben codificar y decodificar de la misma manera. La comunicación es uno de los 6 vectores o fenómenos universales de los grupos, y puede ser verbal o preverbal. Una idea importante: todos saben codificar y decodificar de la misma manera esas señales, entonces tengo que tener mucho cuidado. O también solicitar, a veces se habla, que nos pasa a nosotros en las clases, ¿no? Con términos muy técnicos, y el otro no lo puede decodificar. Entonces yo tengo que buscar la manera, y tenemos que buscar en conjunto, cooperativamente, la manera de poder decodificar desde el mismo lugar, y con las mismas palabras, y con las mismas significaciones. Vamos a un concepto de comunicación. La comunicación es un contexto que incluye un mundo de señales que todos aquellos que se intercomunican saben codificar y decodificar de la misma manera. Pichon-Rivière categoriza la comunicación como un vector, es decir, como uno de los fenómenos constatados reiterada y sistemáticamente en los grupos. El individuo o el grupo se expresan tanto en la manera de formular sus problemas como en el resultado mismo del discurso. Tipos de comunicación. La comunicación que se da entre los miembros puede ser verbal o preverbal, a través de gestos. Dentro de este vector de la comunicación, tomamos en cuenta no solo el contenido del mensaje, sino también el cómo y el quién da ese mensaje, los gestos que acompañan ese mensaje. A esto lo llamamos metacomunicación. Metacomunicación. Cuando ambos elementos entran en contradicción, se configura un malentendido dentro del grupo. Pueden ser sonrisas sarcásticas, pueden ser aceptaciones de ideas con un gesto negativo, ¿sí? La metacomunicación es fundamental poder estar atentos. Uno no la va a dilucidar en todas las situaciones, pero estar atentos a la aparición. Por último, una recomendación. Lo importante en el camino del conocimiento del proceso grupal no es disponer de toda la información en relación al contenido temático o académico, ¿sí? al convertirnos en especialistas en grupo, sino en poseer instrumentos y pequeñas perspectivas e ideas y conceptos y herramientas que nos ayuden a resolver los problemas propios de la interacción en el campo dinámico de los grupos. La coordinación de un grupo es una técnica de las ciencias sociales, pero también es un arte educativo, una técnica y un arte que requiere de intuición, de saber escuchar, de modular el tono de voz, requiere de un gran esfuerzo de afinación entre lo que se dice y lo que se hace, entre la expresión verbal y la expresión corporal, entre el respeto. La coherencia hace creíble y hace respetable al coordinador. Bueno, no sé cuánto ha durado, chicos, pero bueno, estamos dispuestos y chicas dispuestas a que podamos avanzar en esta temática. Les agradezco por haber estado atentos. Gracias.